Bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre el nuevo hombre. El nuevo hombre, primero somos llamados por Dios y empezamos a ser transformados de manera inconsciente, ya que el conocimiento viene por medio de Cristo. Se hace consciente. Nos damos cuenta que somos diferentes. En el amor de Dios, por medio del Hijo, estamos siendo transformados en su amor perfecto, porque el Padre nos amó. Así también Él nos amó. Y es por esto que Él nos dejó un nuevo mandamiento, que es amémonos unos a los otros. Como dice en Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a los otros. Entonces, por medio de ese amor es que ya empieza a hacer la transformación en el hombre. ¿Cómo experimentamos que estamos siendo transformados? Fácil. Hay diferentes tipos de personas. Hay personas que desde niños ya se sienten diferentes, son diferentes. Y hay otros que en la adultez, en la vejez o en la adolescencia experimentan esa transformación por medio de Dios, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque empezamos a ser compasivos, empezamos a el sentir el dolor ajeno, a querer también ayudar, a dar, a levantar, a sentirnos, querer. No solo pensamos en nosotros mismos, no solo en nuestro bien común, sino también en cómo podemos ayudar, en qué podemos hacer también para ayudar. Muchas veces vemos a la persona, a veces no la vemos, pero tenemos el deseo de hacer algo para ayudar a alguien diferente a nosotros mismos. Compartir la palabra también es una manera de ayudar, de despojarnos de cosas que no necesitamos o proveer ayuda a otros que necesitan. Es también una manera de ayudar. Y es en ese amor que estamos siendo transformados. Y cuando somos tocados por ese amor, empezamos a sentir querer ayudar a los demás. No duele cuando alguien sufre, cuando alguien llora, cuando alguien está enfermo. Deseamos que sea sanado. No nos alegramos del dolor ajeno, sino que nos sentimos tristes también. Muchas veces porque estamos en una naturaleza caída, en este cuerpo, en la carne. Es normal que si estás en la carne, cuando alguien tropiece, te sientas gozoso y te sientas feliz, puesto que estás en la carne. Pero si estás en el espíritu, inmediatamente esto también va a dolerte, esto también va a hacerte sentir mal, porque el deseo para con los demás es en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y en esto es algo clave para sentir cuando ya estamos siendo transformados por ese amor. Y es que nos duele las caídas de los demás, que queremos ayudar y queremos levantar. Ahí te das cuenta cuando en verdad estás empezando a ser transformado. Y es por eso que debemos de estar en la palabra, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si no estamos en la palabra de Dios, pues fácilmente el hombre puede volver a la naturaleza natural, a su naturaleza caída, puesto que la naturaleza caída, la naturaleza natural del hombre no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, puesto que el Espíritu de Dios es vida, es amor, es paz, es gozo, es
dar, es entregarse por los demás. Mientras que la carne es egoísta, quiere todo para sí, solo quiere brillar, quiere ser exaltada, quiere ser complacida, quiere ser admirada, quiere ser solo está en ego, está en solo crecer esa persona, no se preocupa por lo demás, sino que solo piensa en sí mismo. Y ahí nos damos cuenta también cuando estamos más en la carne y cuando estamos en el espíritu. Recordemos, mis hermanos, que estar en la carne es muerte, más vivir por medio del espíritu es vida. Es difícil, pero cuando estamos siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios, esto se va convirtiendo en una necesidad, en algo que queremos, en algo que deseamos, que llamamos, que ya no nos sentimos cómodos siendo como uno más del mundo, ¿verdad? Sino que queremos seguir, tenemos esa hambre por medio de la palabra de Dios, queremos conocerle más, queremos verle, queremos agradarle, queremos agradar al Padre, nos enamoramos de Él y buscamos la manera de cómo agradarnos, cómo acercarnos a Él. A veces no sabemos, no entendemos cómo hacerlo, pero a medida que va pasando el tiempo, Él mismo nos va a ir enseñando a cómo irnos acercando poco a poco, porque hay batallas que se presentan en el camino. Un ejemplo de una de mis batallas, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todas las cosas a los hijos de Dios les son para bien. Hubo una época en mi vida cuando yo estaba pasando por dificultades, vamos a decir, conflictivos, que ya no quería leer más la palabra porque estaba siendo muy atacada, estaba mirando cosas, estaba ya siendo muy atacada y estaba un poco, dije, ya, tiré todo eso y ya dejé todo eso porque era muy fuerte lo que estaba pasando. Guardé la Biblia, guardé mis libros, guardé mis cuadernos, guardé mis lápices, guardé todo en una gaveta y simplemente cerré esa gaveta y no la volví a abrir. No la volví a abrir, pero ¿qué pasa? Yo estaba muriéndome, yo me estaba muriendo, pero yo quería obviar este problema que me estaba pasando al leer la palabra de Dios, al compartir la palabra de Dios, porque no es desde ahora que yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Tenemos ya unos años, pues, tratando de llevar el mensaje, de leer la palabra como uno puede, vamos a decir, humanamente, ¿verdad? Entonces, estaba siendo atacada, ya no aguantaba. Ya estaba en el borde de la locura, ya estaba en la locura, vamos a decir en la locura de que ya estaba yo con mi propia fuerza en la carne y en el intelecto carnal de querer pues vencer las fuerzas del mar, no sabiendo que mis almas son poderosas en Dios, capaces de destruir todas las fortalezas. Pero yo en mi sabiduría quería hacer esa guerra y decía la palabra y tenía conocimiento pues cómo evitar los rayos, cómo evitar ciertas cosas que me pasaban. Ya yo estaba que yo usaba el papelito de aluminio para, mm, para no tener pues esos rayos y veía cómo se bloqueaban los rayos con ese papel de aluminio. Me ponía un sombrero de aluminio para que los espíritus no escucharan mis pensamientos. Vamos a decir que yo pensaba que escuchaban mis pensamientos, para que no me miraban. Buscaba la manera de esconderme, de ver la manera como no me miraban, porque ellos siempre estaban mirándome ahí, querían mirarme. Y yo sentía y decía, pero ¿por qué me miran tanto? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y yo entré en una guerra en la carne, una guerra en el espíritu, pero con las armas carnales. Y pues, ¿qué pasa? Terminé cansada, agotada y
mal, porque estaba yo peleando en la carne, cuando mi guerra no tenía que pelearle en la carne. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, pues sentía que moría. Yo veía que como quiera me atacaban estos seres espirituales, veía que como quiera me atacaban y yo veía cómo venían por cualquier medio. Si hacía un video, si hacía una transmisión en directo, si hacía una llamada por cualquier lugar, ellos me identificaban y querían venir hacia mí. Pues yo lo veía así. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, yo moría, ya yo veía todo, veía esos seres como venían hacia mí, como me perseguían, como me acorralaban, cómo me hacían cosas. Una vez hasta comí algo y vi cómo vomitaba esos vómitos eran como si fueran gusanos, pero yo lo veía en el mundo espiritual como si fueran gusanos, pero en el mundo físico yo veía normal como el líquido de lo que me había tomado, normal, pero en el mundo espiritual veía gusanos. Pues bien, mis hermanos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Una vez caminé hacia el colmado y escuché a una persona que dijo, porque yo no salía de mi casa casi, yo estaba dedicada ahí, luego es una historia que se la contaré más adelante, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces yo no salía casi y escuché a alguien me dijo, nadie valora lo que tú haces, nadie va a valorar cómo te comportes, cómo eres. Sal y vive. Y esa persona me dijo, más o menos esto fue lo que yo entendí que me dijo, ¿verdad? Y cuando yo caminaba, yo decía, Dios mío, pero sin tu palabra aún, yo escondí la Biblia, guardé todo eso y como quiera yo me siento que estoy muriendo. Me siento que estoy muriendo. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? Simplemente yo dije, pues si tengo que morir, voy a morir, pero moriré con la palabra de mi Dios. Seguiré leyendo, seguiré llevando el mensaje, seguiré haciendo lo que me gusta, porque esto es lo que yo amo, esto es lo que mi ser me llama y me incita, esto es lo que me llena verdaderamente. Esto es lo que yo siento hacer. Y abrí la gaveta, saqué mis libros, saqué la Biblia, saqué todo ahí. Y cuando saqué todo, pues empecé a leer y empezaron de nuevo pues a atacarme. Y yo los veía cerca, los veía cómo me atacaban, veían cómo me acorralaban, veían cómo parte de mí pues la encerraban, hasta me llevaron a lugares donde no debía de estar. Tenía un oxígeno en el mundo espiritual porque no podía estar ahí, no podía respirar. Y hasta en el mundo espiritual tenía yo esa máscara porque estaba en un lugar, no sé si deba decirlo, pero más adelante quizás pueda decirlo. Por amor a ustedes lo hago, por amor a ustedes, porque muchos no comprenden, no entienden estas cosas. Y yo le entiendo. Y son procesos difíciles y cosas difíciles y dolorosas para muchos, hasta para muchos de los que yo sé que están pasando por situaciones difíciles, que piensan quizás que están locos, que ven cosas o escuchan cosas, pero no lo están. Es el enemigo que los quiere pues atormentar y sacarlo del propósito de Dios. Quiere pues simplemente que se oculten, que tengan temor y que no puedan salir a la luz, porque en verdad cuando eres un hijo de Dios, cuando tienes un propósito,
que Dios ya ha determinado con tu vida, porque desde que antes que viniéramos a la tierra ya nuestro destino está escrito, ya estamos sellados, ya estamos salvados, simplemente que no lo sabemos y estamos siendo a veces atormentados con temor y nos escondemos porque tenemos miedo y es normal porque estamos en la carne y desconocemos las cosas del espíritu porque muchos están dormidos y muchos estábamos dormidos y muchos no tenemos total conocimiento de lo que pasa realmente en el mundo espiritual. Pero le pido a Dios que le dé fuerza, que le dé entendimiento, que le dé fuerza para resistir, para vencer, porque venceremos en Él, mis hermanos. Nuestras almas son poderosas en Dios. No es con nuestras fuerzas carnales, sino es Dios que pelea por nosotros. Bien, entonces saqué los libros, empecé ahí y empezaron a atormentarme todavía más terrible. Yo veía cómo me querían encerrar en mi propia casa y tiraban como cosas y me querían encerrar en mi casa, en la casa donde yo vivía, ¿verdad? Porque después de esa locura, yo veía como ellos eran, bueno, eso fue terrible, yo sentía que moría. El hecho es que donde estaba, donde yo estaba, estaban luchando para que yo no saliera, sino que yo quedara ahí encerrada en esa casa. Y cuando yo vi esto en el mundo espiritual, de que me querían encerrar en mi casa, no sé, si me querían hacer un daño para matarme o hacer algo, o un complot, ¿verdad? Para matarme o enloquecerme o encerrarme. No lo sé, aún no lo sé, pero Dios lo sabe todo. ¿Y qué pasa? Cuando yo veía esto en el mundo espiritual, pues simplemente yo lo veía como un juego. Yo lo veía como un juego porque yo peleaba yo hablaba y lo que hablaba yo veía que eso pasaba en el mundo espiritual, mis hermanos. Pues resulta que ya corrí de mi casa, salí, intentaron impedirlo, salí de mi casa, tenía que salir porque si no salía, pues yo sabía que algo malo iba a pasar conmigo y con mi familia, con mis hijos, ¿verdad? Entonces yo tenía que salir. Y salí fui a una casa ahí donde recibía ayuda, donde sabía que ahí en esa casa, que vamos a decir que yo podía estar, porque la mayoría de las otras casas ya estaban combinadas con el enemigo. O sea, en el espíritu, mis hermanos, no en la carne, eso estoy hablando en el espíritu. Ya estaban combinadas como para agarrarme y para someterme y mantenerme en ese lugar, pero para someterme. Y en esa casa donde fui, ahí yo dije, aquí tengo que ir porque aquí es donde ellos no quieren que yo vaya. Y fui ahí y ahí recibí ayuda. Y ahí, desde que estuve ahí, ya empezaron a cambiar los papeles. Pues fui trasladada a la capital porque estaba en un campo, vamos a decir, yo vivía en un campo. Luego yo voy a tener que hablar esta historia, pero bueno, no sabía que iba a hablar de esto, mis hermanos. Pues resulta que me trajeron aquí, yo estaba en el camino, yo los veía cómo se peleaban para que me quedara para morir y otros para que tuviera la vida. Yo veía así cómo pasaba todo y tuve confusión mental porque las conversaciones que escuchaba de las personas, yo escuchaba que todo lo que yo decía era en contra de mí. Eso fue una confusión mental. Pues nada, recibí ayuda y es un tema largo que más adelante pues
les contaré. El hecho es que desde el principio recibí estos ataques para que no hiciera yo lo que tenía que hacer, para, para que estuviera con miedo y no salir hacia adelante. Porque cuando tú empiezas a ser transformado por Dios en la verdad, no en la falsedad, mis hermanos, sino en la verdad. La palabra de Dios dice que vamos a ser perseguidos como Él mismo fue. Que el siervo no es mayor que su Señor. Para nosotros ser como llevado, vamos a decir, con todo lo mejor. Cuando nuestro Señor y Maestro padeció, sus alumnos, sus siervos y sus seguidores también van a padecer cuando empecemos a vivir conforme al Señor, queriendo, no siendo perfectos, sino queriendo vivir su palabra, queriendo conocerle, enamorándonos de Él. Ciertamente estas palabras para muchos son locuras, son tonterías, pero para los que están en la verdad, en la luz, esta palabra lo edificará y lo llevará a la verdad. Y es por eso que debemos de ser conscientes en el nuevo hombre, estar consciente de las cosas que verdaderamente no son agradables a Dios, no en martirios ni en dolor, porque estas cosas van a surgir por amor, van a surgir en el querer porque amamos al Señor. Es algo que no nace, no es un sacrificio, es algo que nace. No te puedo explicar. Para los que están en el mundo, estas cosas son difíciles, pero para los que quieren y los que están en la verdad, vamos a decir, en los que están encaminándose hacia la verdad, es algo que queremos, que no nace, es algo que sale y que surge de nosotros mismos. Por eso cuando tú empieces a sentir compasión por otros, cuando tú empiezas a querer ayudar a otros, cuando tú empieces a querer hablar la verdad, a no escuchar esa música mundana con malas palabras groseras, a no mirar películas o escenas que no son de tu agrado, que no son agrado del Espíritu, ¿verdad? Porque Él está en nosotros. Pues no quieras estar en la carne. Aprende a decir, no veo esto, no escucho esto, no me angustio, no sufro por esto. Para mí esto es algo normal, simplemente no me gusta ver ese tipo de cosas, no me gusta escuchar ese tipo de cosas, no me complazco cuando los demás están sufriendo, me gusta ayudar, me gusta, siento felicidad cuando otros están felices. No juzguemos ni condenemos a otros porque vamos a decir que somos diferentes, porque queremos vivir en el Espíritu por la misericordia de Dios. Queremos vivir en el Espíritu con un cuerpo de carne, haciendo las cosas que le agradan al Padre, porque le amamos y queremos agradarle. Y queremos agradarle porque lo amamos, haciendo su voluntad. No somos perfectos. Soy una pecadora igual que cualquier persona. He cometido muchos errores y aún así he tenido la misericordia de Dios y he podido sentir su amor. Porque Cristo me compró por precio de sangre para redimirme,
para librarme, para salvarme, para llevar su palabra, para compartir su mensaje y para ayudar a otros, para levantar al caído y para sanar al herido, para levantar a los muertos. Claro, mis hermanos, porque Él nos llamó a esto y Él lo dijo claramente: harán cosas mayores que esta en mi nombre. Pero no es el hombre en la carne que lo hace, sino es por medio del Espíritu, por su misericordia, porque es el Espíritu de Dios que está en el hombre. Y me recuerdo cuando Cristo, yo decía ahorita en mi mente, me acuerdo cuando Cristo vino a la tierra y vino a los suyos y no le conoció. ¿Por qué un hombre tan corriente, tan grande, el Hijo de Dios, vino a la tierra como un hombre, caminó entre nosotros y se lo encontraban tan difícil? Y en verdad comprendo un poco, porque sé cómo que el Hijo de Dios va a estar caminando en la tierra, porque estaban en la letra, mas no le reconocieron a Él. Él hizo milagros y por medio de que hizo sus milagros, Él se mostró, hizo lo que nadie había hecho en el mundo. Salvó, restauró y venció a la muerte, resucitó muertos y sanó un sinnúmero de enfermedades y abrió la vista de los ciegos. Muchos vieron la luz por Él. Entonces, yo digo ahora, el Espíritu Santo, que es tan grande y tan poderoso, ¿cómo es que viene a nosotros? ¿Cómo es que viene a mí? Si Él es tan grande. Entonces, así me siento yo ahora. Disculpen que le hable así, pero estoy controlando un poco. Así me siento yo. ¿Cómo es que tú eres tan grande? Puedes estar en mí, Señor, tú que sanas, trae vida, resucita a los muertos y nos revive. ¿Cómo es que tú vienes a mí, Señor? Y así me siento. Somos dichosos, mis hermanos. Somos dichosos cuando Dios ya nos ha visto, ya nos has llamado. Disculpen, yo les voy a dar pausa al video para componerme un poquito y sigo hablando con ustedes. Gracias, mis hermanos. Pues bien, ¿cómo es que el Espíritu Santo, que es tan grande, puede estar en el hombre? Entonces, para muchos esto es locura, pero es verdad, mis hermanos, es verdad. Y no somos nadie sin Él. Nada podemos hacer separado de Cristo, separado de Dios, separado del Espíritu Santo. Nada somos. No podéis dar fruto, no podéis nada. Pues le voy a leer, ahora que me encuentro aquí con Juan 16, le voy a leer Juan 16, las obras del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes
¿Por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podemos sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos como el Señor lo dijo claramente. Él se va para que venga el Espíritu de la verdad, el Consolador. Y por esta razón, Él va a convencer al mundo de pecado. Así como vino Él a la tierra, hizo las obras y aún así muchos no creyeron en Él. Muchos no tenían que ver y creían. Otros mirando no creían. Entonces Él vino a la tierra y por medio de que vino hizo las obras, resucitó a los muertos, sanó multitudes de enfermedades y dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, hizo un sinnúmero de milagros, multiplicó los panes, alimentó multitudes de personas. Fue compasivo con los pecadores, con los que cometían pecado, fue compasivo, los perdonaba, le mostraba misericordia, caminó entre todos, no había distinción de personas, puesto que Él vino a los suyos, pero no le reconocieron y solo debieron de creer en el Hijo para ser salvado. Hizo las obras y estas obras se volvieron testigos de que Él vino a la tierra, porque ¿quién podría hacer todo esto si no era por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo? Entonces, asimismo, el Espíritu Santo viene a nosotros para convencer al mundo de pecado y para la justicia y para el gozo, para todo lo que le estuve leyendo. Que Dios traiga sabiduría y entendimiento para que podamos comprender la palabra. Y yo te invito que si no comprendes, no entiendes, te quedas así, como que no entiendes la palabra cuando la lees, cuando la escuchas, sigue leyendo, sigue escuchándola, porque tarde o temprano Él traerá la luz y entenderás el mensaje, porque estas cosas están ocultas a los sabios del mundo, porque los sabios del mundo no pueden reconocerle, porque Él es vida, mas la palabra sin el Espíritu de Dios es palabra muerta, pero por medio del Espíritu esta palabra es vida, es pan de vida, nos alimenta y nos sacia.
Y es por eso que debemos de comer. Y mientras más comamos de su palabra y esté dentro de nosotros, es mejor para el espíritu y para nosotros y nos fortalece más. Bueno, mis hermanos, lo voy a dejar hasta aquí. El nuevo hombre, pero el nuevo hombre no solo termina aquí, sino que es apenas el principio de un sinnúmero de contenido, de video que vamos a seguir trayendo para que podamos conocer y saber distinguir cuando estamos siendo transformados por Dios, cuando tenemos un llamado y cuando Dios ya ha colocado sello entre nosotros para proclamar el evangelio, para llevar salvación, para traer luz a los que están en tiniebla, porque nosotros somos la luz del mundo. Él lo dijo claramente, somos la sal del mundo también. ¿Y para qué sirve la sal si no sala, si es hollada, si es tirada? La sal, como dijo él, conserva la carne, conserva los alimentos, trae sabor y un sinnúmero de cosas. Vemos como hablaremos después más adelante de esto, pero ya lo sabes. Dios te bendiga. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti, que el Espíritu Santo traiga luz y traiga gozo a tu vida y pueda traerte el entendimiento, la sabiduría y el amor para empezar a caminar como el Señor lo demanda, en la verdad. En la verdad. No somos perfectos, somos pecadores, pero algo sí sabemos, y es que sin Él no podremos seguir hacia adelante. Algo sí sabemos, y es que somos pecadores, y sin Él no podremos. Algo sí sabemos, y es que solo hay un camino a la verdad y la vida, y ese camino es Cristo Jesús. Y por medio de Él tenemos que entrar. No hay otro, cualquier otro camino te puede llevar a la muerte. Y si no entendiste, no comprendiste, no fuiste tocado, pues sigue buscando, sigue deseando esa hambre de querer conocer al Padre, de querer ser, de entenderle, porque Él está a la puerta. Solo tienes que abrir tu corazón para que Él empiece a trabajar en ti. Y no te voy a decir que el Evangelio de Dios no es para que pensemos en nuestro beneficio propio. No es para pensar de una manera egoísta solo para nosotros. Dios le bendiga a mis hermanos. Le amo en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones.